Hola, hola, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a estar trabajando la asignación de materiales para nuestro modelo que generamos anteriormente. Vamos a estar trabajando estos materiales para poder renderizar dentro de Eevee, que es uno de los motores de render que tiene Blender, pero también vamos a hacer la versión de Cycles para poder entender cuáles pueden ser algunas diferencias dentro de estos dos motores de render y ver cómo trabajar entre ellos. Para poder trabajar un poco más cómodamente, voy a dividir mi pantalla en dos. Voy a irme a la esquina inferior izquierda y en cuanto se modifique el icono del cursor o del ratón, voy a jalar hacia la izquierda para poder dividir nuestra pantalla en dos. Ya que tenemos estas dos pantallas diferentes, o bueno, en este caso son iguales pero me refiero a divididas, voy a seleccionar aquí y le voy a poner donde dice Shader Editor. Esto me va a llevar a mi ventana de Shader Editor. Voy a apretar N para quitar esta ventana y por ahora no tengo ningún material seleccionado. Por lo tanto, puedo trabajar con el material default que viene asignado. En estas geometrías creo que no se aplicó ninguno de estos materiales, por lo que estoy seleccionando no se ve nada. Pero el material por lo general está creado, un material estándar. Entonces podemos generar ese material estándar para este cuerpo, utilizarlo. Vamos a seleccionar este que se llama material y vamos a tener nuestros primeros nodos, así como también los podemos ver directamente acá. El nodo básicamente es la representación, perdón, este nodo que tenemos aquí, básicamente es la representación de lo que tenemos de este lado. Son todos los atributos que podemos tener y los vemos acá. Podemos trabajarlo directamente desde aquí, pero es un poco más visual hacerlo y entendemos un poco mejor qué es lo que está pasando. Ya que tenemos este material, podemos modificar sus primeros elementos. Antes que nada, vamos a asegurarnos de que estemos dentro de nuestro motor de Eevee. Por ahora podemos dejar toda la configuración como está. También vamos a cambiar eh, el tamaño de nuestra resolución de nuestro formato a la mitad. Para eso solamente le ponemos aquí 50 para que sea el 50% de esta medida. Por ahora no me voy a preocupar de lo demás. Voy a seleccionar otra vez a nuestra ventanita de los materiales y voy a cambiarme a este icono que es el de Viewport Shading. Básicamente es como vamos a estar viendo nuestro preview de los materiales. Entonces voy a seleccionar esto. Ya que tenemos esto seleccionado, tenemos que tomar en cuenta un par de cosas. De hecho, si yo me cambio hacia acá, como yo tengo seleccionado dentro de este panel Eevee, este también va a ser Eevee. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Este es el render final, entre comillas, y este es el render o la opción de previsualización de los materiales, como la ventana de trabajo de nuestros materiales. Pero básicamente se puede configurar para que esta y esta sean prácticamente la misma. Todo depende de algunas configuraciones. Las más inmediatas tienen que ver en esta pestañita y es que vamos a utilizar nuestra luz de la escena y nuestras luces de la escena. Nuestra luz del mundo, me refiero, y las luces de la escena. Las luces de la escena, recuerden que las tenemos apagadas por ahora, pero si por ejemplo prendemos estas luces, podemos ver cómo se aplica o se modifica esta opción. Si yo selecciono guardar estas luces, pero estas otras del mundo las dejo encendidas, se ilumina todo el USB. Y esto es porque está utilizando este domo virtual. Si nosotros hacemos clic aquí tenemos varias opciones de este mismo domo virtual y es una forma de iluminar nuestra escena. Esto depende directamente de esta pestañita que se llama World y podemos modificar aquí el color, que es el que está utilizando para iluminar para cuando estamos haciendo el render. Por eso se ve gris. Nosotros si lo cambiamos a rojo, por ejemplo, se va a iluminar en rojo. Pero es porque está utilizando ahorita solamente un color con una fuerza de 1. En este caso, estamos usando el domo. ¿Cómo sabemos? Porque si nos cambiamos acá, vemos justo cómo está usando el Scene World y el Scene Lights para iluminar. En este caso, Scene World es esto que tenemos aquí y solamente tiene un color. En este caso, si lo ponemos así, desactivado, usamos el domo virtual. Pero si lo ponemos Scene World, entonces estamos usando este nodo. ¿Cómo sabemos exactamente qué es lo que está pasando en esta parte? Podemos cambiar dentro de nuestro Shader Editor directamente Word y justo tenemos este nodo. Tenemos el Word Output, que es la salida, exactamente como lo vamos a ver acá, y este es el nodo que está utilizando para la salida. En este caso tenemos un color gris y tenemos la fuerza de 1, que es exactamente esto. En el caso del nodo, perdón, del mundo, en este caso, cuando lo desactivamos y utilizamos este domo,
estamos utilizando una opción que se simula de un ambiente virtual o un ambiente, un ambiente virtual que se genera en una especie de círculo, un domo, que se conecta a este punto y nos ilumina desde todos ángulos. En este caso, podemos utilizar varias de estas opciones, como les había mencionado, y cada uno de estos va a tener una incidencia diferente de luz en nuestro objeto. Entonces, si podemos ir cambiando entre estos, vamos a ir viendo cómo se transforma la iluminación y tiene diferentes efectos dentro de nuestro modelo. En este caso solamente tenemos un modelo o un material muy estándar, entonces no vemos como gran diferencia entre esto. Pero ya que empezamos a trabajar con los diferentes materiales, vamos a ver que sí hay diferencia. Por ahora, para hacer un poquito más rápido todo esto, vamos a trabajar por ahora solamente con nuestro domo. Entonces desactivamos estas opciones. Ya que tenemos esto, podemos regresar ahora a nuestro modo Object, que es para ver los materiales de los objetos. Este de World es para ver nuestros materiales del mundo. Entonces voy a seleccionar Object. Selecciono mi material original, que es este que hicimos. Y entonces sí podemos ir a la pestaña y bueno, ya explicando esto vamos a empezar a modificar los materiales. En este caso queremos un material que sea rojo, para el cuerpo del USB, entonces vamos a bajar en esta parte que dice Base Color y vamos a bajar hasta el color del material que queramos. En este caso lo vamos a dejar a algo como eso, ustedes pueden hacerlo del color que quieran. También voy a bajarle la cantidad de roughness. Este roughness es una de las propiedades que nos permite agregarle rugosidad a nuestro material. Es decir, si yo me acerco y vemos estos brillitos que tenemos aquí en la orilla, estos brillitos tienen que ver con el specular. Entonces, entre más alto este sea, más se va a ver el specular, que es justamente como los valores de reflejos y de brillo en nuestros materiales. En este caso, si yo subo el specular pero bajo el roughness, comienzo a ver cómo este elemento se empieza a notar. Y entre más abajo está el roughness, o sea, está incluso en cero, vamos a ver cómo este material utiliza las propiedades que tiene para poder reflejar los materiales. Y en este caso, empezamos a ver como una especie de ambiente, como un árbol y un bosque, etcétera. ¿Recuerdan este domo que tenemos acá? Es exactamente ese domo. Si lo cambiamos acá, podemos ver ahora una ciudad, o podemos ver una especie como de bodega, o de, sí, como una bodega, no sé exactamente qué sea, perdón. Y podemos ver diferentes efectos. En este caso lo dejamos en este de bosque, y vamos a ver cómo desde diferentes ángulos podemos ver diferentes como partes de este bosque. Y esta es básicamente información de reflejo y también de iluminación dentro de nuestra escena. Esto nos permite iluminar de cierta manera eh, desde las emisiones de luz que tiene este ambiente. Es decir, si tiene una ventana desde donde está entrando el sol, o se ve el sol mismo, el cielo como está despejado, nublado, si es muy brillante, si es ya de noche, etcétera. Todas estas opciones se van a ver reflejadas, y no me refiero al reflejo como tal, sino que se van a ver proyectadas dentro de nuestro material y van a afectarlo. Entonces, el Specular nos ayuda a que sea más brilloso. Lo baja y lo podemos tener, si bajamos el Specular, un objeto mate por completo. En este caso estamos buscando una especie de superficie plástica que tenga cierta rugosidad, pero también que sea con algo de especularidad, o sea que sí tenga algo de reflejos, aunque no es tanto. Entonces vamos a dejar el efecto en specular un poquito hacia arriba y vamos también a subir el roughness ligeramente. Esto nos va a dar una superficie, como les decía, algo plástica. En este caso se va a ver reflejante, pero no va a ser tanto. Lo que sí vamos a buscar es la opción de tener transparencia, pero para eso tenemos que trabajar un poquito más en este material. Por ahora vamos a dejar esto como está, vamos a seleccionar este objeto y le vamos a decir que sea, como no vamos a agregar más objetos, no hay tanto problema con utilizar este primer material. Cuando nosotros estamos generando nueva geometría, se le asigna este nuevo material, pero podemos ponerle ¿cómo se llama? Cuerpo, sí, vamos a ponerle cuerpo USB, vamos a poner guión bajo, USB guión bajo material. Esto conviene siempre irlo organizando desde un inicio para saber qué estamos utilizando, qué estamos viendo, qué cosas tenemos en nuestra escena, etcétera. Entonces es súper importante renombrar y tener una nomenclatura clara. Entonces por eso le pongo a la geometría, se llama cuerpo USB,
está dentro de una carpeta de geometría, podríamos ponerle -geo para saber que estamos utilizando geometría o polígono o lo que sea. En este caso, como no tenemos tantos elementos, creo que es suficiente. Para el material pues agregamos como una parte de material, si tuviéramos curvas, cámaras, etcétera, podemos ir renombrando todo de tal manera que tengamos un poco más de orden. En este caso vamos a seleccionar un nuevo material y este material va a estar afectando esta pieza y esta pieza. Entonces vamos a hacer clic sobre el objeto, no tenemos ningún material, si le damos clic aquí podemos ver nuestro material que ya está asignado, si lo apretamos se asigna directamente. En este caso no queremos que sea esto, entonces le voy a dar control Z. Si ya lo asignaron y no pueden darle control Z por algún motivo, pueden quitarlo desde aquí sin ningún problema y podemos ponerle new y nos va a generar un nuevo material. En este caso vamos a poner metálico bajo material. Como va a ser asignado a dos objetos, igual podemos ponerle un nombre un poquito más general, que va a ser el color del material metálico. Voy a asignar este y también se lo voy a asignar directamente para que cuando afecte a uno se afecte al otro. Entonces ya tengo este material y en este caso voy a utilizar este color blanco, pero voy a ir hacia abajo, hacia la opción que dice Metallic. Y en este caso, en vez de agregar especularidad y bajar el roughness, que solamente nos daría como un color plateado, digo, blanco con reflejos, una especie de plástico reflejante muy pulidito, blanco. Vamos a agregarle este efecto que se llama Metallic hasta el tope. Y podemos jugar un poquito con el Specular, no es necesario ahorita en este caso porque ya está aplicándose todo el efecto del Metallic. Y como ven podemos tener un objeto que es prácticamente metálico, un espejo. Si le agregamos un poco de rugosidad podemos jugar un poquito a que sea una especie de metal con cierta porosidad que no se sienta tan reflejante. También podemos bajar un poquito este valor o dejarlo por completo y jugar directamente con el Specular y con el roughness de nuestro material. Y con esto tener un material que sea reflejante, que no refleje por completo todas las superficies, pero que sí tenga ciertas propiedades metálicas. Vamos a bajar un poquito el roughness acá y vamos a tener este objeto más o menos así. Ustedes ya depende cómo quieran su material, lo pueden subir, bajar, etcétera, y ya lo podemos trabajar. Estos materiales son muy sencillos, ahorita estamos trabajando con opciones muy básicas. Tenemos muchas opciones que se pueden trabajar para generar otro tipo de acabados o de materiales, y obviamente en combinación de muchas otras opciones. Estas son como las más básicas para poder trabajar con esto y lo vamos a mantener así, sencillo. Voy a seleccionar esta última parte y en este caso voy a generar un nuevo material. Recuerden, no asignamos ya nada, es un nuevo material que estamos buscando. Y en este caso vamos a ponerle plástico mate. Plástico guión bajo mate guión bajo material. Enter. Voy a modificar el nombre de este para que no sea cuerpo USB, sino le voy a poner plástico rojo. Plástico rojo material. Y no, acá. Ya tenemos esto. Con los materiales asignados, nos falta modificar este. En este caso solamente voy a bajar esto a que sea negro, básicamente. Un poquito menos negro que negro completamente. Vamos a tener este objeto de esta manera. Tenemos algo de roughness, está bien. Algo de specular, no queremos tanto. Porque queremos que sea prácticamente mate nuestro objeto. Entonces vamos a subirle el roughness y bajarle el specular. O dejarlo así más o menos. Como por ahí creo que está bien. Entonces ya tenemos los materiales asignados para nuestro USB. Ahora lo importante aquí es ver cómo se va a ver realmente la salida, porque al final estamos utilizando los nodos de iluminación falsa y quitamos la opción de nuestra luz. Si apretamos nuestra luz, la asignamos. Si nosotros modificamos esta luz de alguna manera, nosotros vamos a ver cómo afecta el brillo y afecta este elemento. Por ahora los voy a apagar, bueno, la voy a apagar por lo menos. Yo encendí ya ambas y vamos a tener nuestra cámara y esto es importantísimo. Ya que tenemos nuestra cámara, tenemos que apretar la tecla 0 para ver exactamente lo que tenemos que ver o lo que vamos a estar viendo a través de nuestra cámara. En este caso es nuestra cámara de trabajo, digamos, o nuestra vista de trabajo, pero esta vista, si apretamos 0,
es exactamente lo que vamos a ver en la salida de nuestro render. Y nosotros podemos ir trabajando con esta cámara. El problema es que si yo me muevo, voy a salir de esta cámara. Aprieto nuevo 0 y entro a esto. ¿Cómo puedo modificarlo? Voy a ir a mi menú N, recuerden que lo podemos apretar N, y aparecen estos elementos. Voy a poner donde dice View, y voy a esta opción que dice Camera to View. La activo, y entonces puedo manipular este objeto. Para que este objeto se mantenga al centro y no haga esto, podemos seleccionarlo, y a través de esto vamos a poder rotarlo. Y vamos a apretar como si estuviéramos moviendo, o vamos a manipular como si estuviéramos moviendo nuestra cámara en nuestra vista de trabajo. Acomodamos nuestro USB donde necesitemos. En este caso pues vamos a tener una vista por ahora fija, pero es importante setearla para saber qué es lo que vamos a renderizar. Una vez que la modificamos podemos apagar esto y ya no vamos a tener la capacidad de manipular la cámara. Se va a volver a regresar a nuestra vista de trabajo, lo cual es bueno para que no manipulemos esta cámara. Ya que tenemos esta vista puesta como la queremos, puede ser cualquiera, ahorita es una muy genérica, solamente es para trabajar. Para poder hacer render y visualizar qué es lo que estamos viendo, voy a apretar F12. Y si yo aprieto F12, se ve súper raro. ¿Por qué es esto? Porque en realidad la salida del render la estamos viendo así. Recuerdan qué es lo que estamos utilizando para iluminar. Justo este nodo gris, lo cual no ayuda para nada. Para eso vamos a corregir de la siguiente manera, utilizando una imagen, un archivo que vamos a conectar a nuestro nodo de mundo, junto con un nodo especial para esto, para poder iluminar ahora sí nuestro elemento de salida. Porque aunque yo active esta opción y renderice mi imagen, se va a seguir viendo igual. Esto es porque este nodo de salida está utilizando solamente para nuestro visualizador y no para la salida real del render. Entonces necesitamos conectar un archivo que sea real para la salida de este render. Entonces voy a buscarlo en la siguiente página. Ya dentro de Polyhaven vamos a ir hacia abajo. Tenemos tres secciones, vamos a ir directamente a la de HD Race, vamos a poner Browse. Y aquí dentro vamos a tener muchas imágenes divididas en diferentes categorías, podemos seleccionar la que más nos interese. Y en este caso este tipo de imagen nos va a ayudar a iluminar desde todos los ángulos a nuestra escena. En este caso voy a seleccionar Brown Photo Studio, hago clic sobre ella. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es cambiar esto a 1K. Por ahora no necesitamos más grande este tamaño de imagen. Y vamos a seleccionar HD Race. Y voy a seleccionar Download. Una vez que se descargue, la acomodamos dentro de nuestra carpeta de texturas y ya de regreso en Blender vamos a seleccionar desde este punto en nuestra pestaña de nodos y antes que eso vamos a cambiar de objeto hacia World para poder visualizar qué es lo que está pasando. Vamos a hacerlo de las dos maneras, cómo funciona aplicarlo con los nodos y aplicarlo directamente en nuestro Properties Editor. De la manera fácil o la más sencillita posible es seleccionar este icono que tenemos acá y apretar directamente este nodo que se llama Environment Texture. Nos va a abrir una pestañita y le vamos a poner Open. Si se fijan, acá apareció, antes de conectarlo, acá apareció dentro de nuestro World Output el background y se conectó directamente este elemento que se llama Environment Texture, que es el mismo que tenemos aquí. Si nosotros le ponemos Open aquí, vamos a conectar la textura que se va a conectar directamente acá. Entonces nosotros vamos a tener ya el chance de utilizar esta imagen para iluminar. En el caso de que lo hagamos desde los nodos es exactamente lo mismo, solamente tenemos que ponerle Shift A, Search, Environment, Texture, estamos buscando, y conectamos directamente aquí. Le ponemos Open y seleccionamos el archivo. Y es exactamente lo mismo, podemos evitar trabajarlo desde acá. De hecho es lo ideal trabajar directamente con los nodos para aprender cómo hacerlo, pero también porque es mucho más intuitivo y más visual, aunque al principio puede parecer un poquito extraño verlo desde esta manera. Es importante visualizar como toda la cadena de elementos que están utilizándose para comprender qué es lo que está pasando con nuestro material. Es más fácil al final. Otra manera de hacerlo es simplemente jalar este elemento hacia atrás. Nos va a aparecer este elemento o esta ventanita, le ponemos Environment Texture y se va a conectar directamente. Y lo único que hay que hacer es ponerle Open y lo mismo conectar el archivo. Son tres maneras de hacerlo. Cualquiera que les funcione mejor es a su gusto como trabajarlo. Ya que tenemos esto conectado, entonces vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Yo tengo seleccionado esta opción de Scene World desactivada y en este caso en la del render final está desactivada, pero si yo la activo voy a tener este ambiente. Voy a mover mi cámara un poquito, mi
espacio, un poquito de trabajo. Vamos a tener esta opción de domo o este elemento que está iluminando desde todos lados. Y esto me va a dar un acabado muy específico sobre nuestro elemento. En este caso lo tenemos así. Vemos que hay una ventana desde donde se está metiendo esta fuente de luz. De este lado tenemos pues como una cocineta. Es un cuarto básicamente, una habitación muy bonita por cierto. Y tenemos como esta fuente de luz que es la principal y que es bastante importante. De hecho, si vemos esta fuente iluminando nuestro objeto, de hecho, si selecciono todos los elementos y los roto, voy a ver cómo reacciona directamente sobre este elemento. Y de hecho, si lo movemos, vemos como la fuente de luz ahí. Entonces, depende mucho esta fuente de luz para trabajar nuestro render. Y ahora, si yo aprieto F12, voy a ver exactamente este domo de luz aquí. ¿Okay? Y esto es justo lo que estamos buscando, que este elemento tenga esta salida de render. Ahora, ya está bien conectado este elemento, ya tenemos los elementos necesarios para renderizar. Ahora, lo único que no quiero es que se vea este ambiente en nuestro render. No importa si lo vemos acá, pero para nuestro render no necesitamos que se vea, no necesitamos este ambiente visible, no queremos que se vea nada realmente. Entonces voy a ir a mi pestaña de render, voy a ir hasta acá a esta opción que dice Film y le vamos a poner Transparent. Esto va a hacer que desaparezca nuestro ambiente de la cámara y cuando yo apriete F12 voy a ver mi render. Si no quieren apretar F12, pueden ir a nuestra ventana de renderizado y vamos a ponerle acá donde dice Render, le vamos a poner Render Image y nos va a aparecer la misma ventanita, ¿vale? Y ya tenemos nuestra imagen aquí renderizada. Ya que estamos en esta pestaña, vamos a modificar, me refiero a esta pestaña de los render settings, vamos a modificar algunas opciones. Vamos a activar esta opción que se llama Ambient Occlusion. Esta nos da como una especie de sombra de cercanía, sombra de contacto. Y vamos a utilizar también este que se llama Screen Space Reflections. Perdón, nada más lo vamos a activar. Este también nos va a dar algunos efectos extras sobre nuestro acabado dentro del motor de Eevee, el motor de render Eevee. No son muchos los elementos que podemos modificar, o sea, sí son varios, pues, pero no vamos a modificar tantos elementos. Lo que nos interesa mucho es entender que no tenemos todavía esta transparencia que estamos buscando dentro de nuestro plástico. Si buscamos algunas referencias de imagen, este plástico es de cierta manera transparentoso. No es que sea completamente visible de un lado a otro, pero sí tiene cierta translucencia, digamos. Entonces vamos a buscar generar este material. El problema de esto es que este motor de render no es fácil de configurar la transparencia y hay que agregarle algunos otros elementos para que esto funcione de mejor manera. Pero para poder entender bien cómo funciona esto, vamos a trabajar antes en Cycles, que es nuestro otro motor de renderizado y que va a utilizar otro tipo de algoritmos para calcular y visualizar nuestro render. En este caso, Eevee es un motor en tiempo real o casi en tiempo real. De hecho, ambos lo son, solamente que uno está basado en Ray Tracing, que es justamente como calcular los brincos de luz o los rebotes de luz que tiene nuestras fuentes de luces y calcular lo más fielmente posible cómo es que estas luces se comportan. En el caso de Eevee solamente está interpretándolo, está tratando de adivinar cómo se comportaría y por eso trabaja un poquito más rápido, porque no está haciendo un cálculo real. Entonces, estas dos maneras son diferentes, pero ambas se pueden configurar para trabajar de manera eficiente y que estas dos maneras funcionen muy similar entre ellas, aunque sí al final entre más configuración tenga uno, en especial Cycles contra Eevee, vamos a tener mayores tiempos de render, pero también mejores acabados. Para algunas cosas Eevee va a ser más que suficiente, para otras no va a haber de otra que cambiarnos a Cycles. En este caso vamos a trabajar con ambos y vamos a estar viendo cómo es que se afecta uno y otro. Para eso vamos a cambiar a esta opción de Scene World para que afecte directamente nuestro render, cómo estamos visualizándolo en Cycles, y vamos a dejar de este lado Cycles. En este caso va a ser Eevee y en este caso va a ser Cycles. Este siempre va a ser Eevee, no hay de otra. Pero este sí puede cambiar a Cycles. Y si se fijan, Cycles empieza a trabajar inmediatamente que lo que me cambia es este punto. Y esto es porque está calculando directamente el render. En este caso voy a cambiar, tengo la opción de cambiar a GPU. Entonces voy a cambiar a que trabaje directamente con la GPU. Y
voy a tomar en cuenta las opciones del viewport, no del render, por ahora por lo menos. Voy a bajar esta opción a 32 para tener un render mucho más rápido de trabajar. Voy a apretar esta opción que se llama Denoise, que simplemente es para ayudarnos a que no se sienta el ruido de nuestra imagen y que trate de limpiarlo lo más pronto posible. Obviamente depende de algunas características de nuestros materiales. Si yo me acerco, vemos como este elemento tiene como porosidad o rugosidad, y esto es justamente por las opciones que tenemos dentro de nuestras opciones del material. La opción que tenemos de roughness. Roughness hace que se vea justamente este tipo de acabado. Entonces vamos a estar batallando un poquito en quitar esta especie como de ruido dentro de nuestro material, aunque también le agrega detalle, y esto es importante dentro de nuestro render porque vamos a buscar que se vea lo más real posible, ¿no? Entonces vamos a estar trabajando un poquito de balanceado para tratar de quitar estos elementos o estas características que puedan afectar directamente al render, pero que nos van a dar un acabado también. Entonces es encontrar como ese balance. Entonces vamos a regresar a Eevee por ahora. Y vamos a trabajar algunas opciones extras dentro de nuestros materiales para poder generar esta transparencia, pero vamos a ver también al mismo tiempo, como les comentaba, cuáles son las diferencias con Cycles. En este caso, Cycles, si yo por ejemplo me voy hacia abajo y aprieto esta opción que se llama Transmission, o no aprieto, la activo y empiezo a manipular, esto va a modificar esto dentro de mi material del plástico rojo. Voy a ir aumentando esto, y si se fijan va a ir cambiando poco a poco cómo es que se ve este material, y este es el acabado que estamos buscando, que sea un poco transparentoso, que nos deje ver a través de este objeto y que nos deje ver cuáles son las superficies que hay debajo de este elemento. Ya que estemos modificando esto, si nosotros regresamos a Eevee, este material se está afectando ligeramente, pero no estoy viendo esa transparencia que me gustaría ver. Entonces esto es justamente lo que tenemos que modificar dentro de nuestro material para poder simular, porque les digo, no es un cálculo real, sino una simulación de cómo se vería este material. Para eso voy a regresar a mi menú de Object dentro de mi Shader Editor, para ya no modificar el mundo, sino el material específicamente, y voy a trabajar con mi material que se llama plástico rojo material, ¿vale? Entonces vamos a empezar a modificar algunas propiedades para que tengamos el mismo resultado o muy similar entre uno y otro. Recordemos que la opción que estaba modificando para generar esta transparencia era Transmission. Si yo lo modifico, vemos aquí en el motor de Eevee, de Cycles, perdón, inmediatamente cómo es que está afectándose este material. Entonces, si yo lo ajusto, lo voy modificando poco a poco, voy viendo cómo esta transparencia se está generando. Entonces, esto es lo que estamos buscando. En cambio, si yo regreso a Cycles y modifico de todas maneras esta opción que se llama Transmission, vean cómo sí se afecta, pero no está generando la transparencia que yo necesito. Aunque pareciera como si estuviera generando esa transparencia, realmente no estoy viendo a través de este objeto. Antes de continuar, recuerdo que cuando estábamos modelando este objeto, y voy a ponerle en Alt Z para poder ver, esta geometría no la mandamos hasta atrás, aunque nosotros hicimos este elemento bastante profundo. Entonces voy a modificar antes que nada esta geometría. Voy a entrar a Mode Edit, voy a seleccionar uno para seleccionar los puntos, voy a seleccionar estos puntos y los voy a mandar hacia atrás para generar la menos cantidad de hueco vacío, digamos, y que cuando estemos trabajando con nuestra transparencia no se nota este espacio, que se va a notar. Entonces vamos a apretar GX y lo voy a mandar hacia atrás. Esto lo iba a modificar en su momento, pero lo olvidé y dijimos que lo íbamos a trabajar después y ya no lo hicimos. Entonces voy a trabajar esto para que encaje completamente hasta donde tenía originalmente que quedar, y ahora sí podemos regresar a nuestra ventana de render. Voy a quitar el Z, regreso a mi ventana de Eevee o de la visualización de materiales, que en este caso lo configuramos para que sea Eevee y en este caso para que sea Cycles. Recuerden, esto siempre va a ser Eevee, esto puede ser Eevee o Cycles dependiendo del motor de render que tengamos seleccionados acá. Ahora, nosotros estamos trabajando con GPU, o lo activé para esta opción. Para revisar que podamos trabajarlo y que todo el tiempo esté trabajando con GPU, voy a entrar a mis preferencias de Blender, voy a ir a la opción de System y voy a seleccionar donde diga, en este caso, si ustedes tienen una tarjeta de video, pueden trabajar con CUDA y tener esto activo, o con Optics. Cualquiera de las dos opciones va a funcionar. Esto siempre y cuando sea una tarjeta de video dedicada.
Si no lo tienen, van a tener que trabajar con el procesador que tengan. Y en este caso les voy a decir cómo trabajarlo en su momento, ¿vale? Pero por ahora podemos trabajarlo así como está para que... Y bueno, lo único que hay que hacer es cambiar realmente de GPU o CPU y trabajar con eso. Obviamente configurar esto lo más abajo posible, por lo menos en el viewport, para poder trabajar lo más rápido posible en nuestros proyectos. Y en este caso podemos ponerle en denoiser, donde dice automatic, podemos ponerle el Open Image Denoise. Este trabaja con procesador y este otro que se llama Optics trabaja con la GPU. Entonces, si ustedes están trabajando con CPU, pueden activar de todas maneras el denoise y trabajar con Open Denoise porque probablemente ni siquiera les aparezca la opción de Optics. Para quien tenga chance de hacerlo, sin ningún problema pueden activarlo y de hecho se los recomiendo para que puedan trabajar un poquito más rápido sobre esto. Entonces, ya que está configurado esto con Open Image Denoise y con la GPU, vamos a trabajar un poquito más rápido estos elementos. Entonces ahorita recuerden, modificamos esta opción de translucencia, de transmission, perdón, lo podemos modificar para poder visualizar. Ahora, para que esto también se vea reflejado y podemos ver justamente que esta modificación que hicimos de este elemento de metálico, ahora sí entra por completo y ya vemos esto sin mayor problema. Y estamos buscando esta transparencia, también alcanzamos a ver cómo se ve transparente y se alcanza a ver esta parte de nuestro objeto metálico de este lado y obviamente la superficie que sube, ¿no? Se ve como un caramelo, digamos. Entonces este es el resultado más o menos que estamos buscando, pero para que también se vea reflejado en Eevee vamos a tener que trabajar un poco más este material. Para eso nos vamos a ayudar de un nodo que se llama, bueno, en este caso estos que tenemos en color verde son nuestros materiales. Este se llama Principal BSDF o BSDF. Entonces, si apretamos Shift A y vamos hacia donde estamos, podemos buscar varias opciones, pero en este caso vamos a buscar uno que se llama Mix Shader, porque vamos a necesitar combinar este material junto con otro para poder generar esta transparencia. Y este es muy fácil, voy a apretar otra vez Shift A y se llama Transparent BSDF. Transparent. Lo voy a activar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto está conectado a la superficie, que es la salida de nuestro material. Si nosotros lo quitamos, vamos a dejar de ver este material, se va a ir a negros. Necesito conectar este para que sea nuestra transparencia. Si yo lo conecto directamente y le pongo color rojo, no va a pasar nada porque estamos viendo solamente la transparencia de este objeto. Si lo cambio hacia acá, este elemento es transparente por completo. En este caso yo no lo estoy viendo y es porque tengo que activar todavía una opción extra dentro de nuestros render settings. Para eso tengo que cambiar primero a Eevee para activar esta opción y voy a cambiar a mi material dentro de Eevee, estando dentro de Eevee, digamos, dentro de esta opción. Voy a cambiar a mi material y voy a buscar, seleccionándolo, una opción que se llama Blend Mode, ¿vale? Para eso tengo que cambiar esta opción, pero antes que nada voy a conectar todos los elementos. Esta opción que tengo que modificar solamente para que veamos la transparencia es esta opción que se llama Blend Mode, que hay que cambiarla a Alpha Blend. Esto va a hacer que nuestra transparencia aparezca. En este caso vemos cómo este objeto está conectado aquí y tenemos la transparencia. Pero queremos también las propiedades que este material genera. Entonces por eso vamos a tener este Mix Shader para combinar uno y otro al mismo tiempo y vamos a conectar este hacia la superficie. Entonces este elemento va a funcionar como un fusionador de estos dos elementos y podemos hacer que cambie de un lado hacia el otro, ¿vale? Y utilizar ambas opciones de este objeto. Entonces lo que no necesito es que este esté afectado directamente por el modificador de transparencia, si quiero que tenga transparencia, pero quiero que este objeto sí tenga esta transparencia. Entonces voy a ponerle el Principal BSDF directamente acá, del shader, y esto ya me va a generar la transparencia, lo mismo que para este objeto dentro de Cycles. En este caso, ahora sí regreso a Cycles y ya vamos a tener la opción activa. Y con esto vamos a poder trabajar directamente la transmisión de nuestro material, ya sea en Eevee para tener el resultado o en Cycles, que es en este caso el que estoy utilizando. Y con esto vamos a darle importancia a uno u otro. Hacia acá nos va a dar completamente la importancia para este elemento y hacia acá nos va a dar completamente la importancia. Es como si solamente tuviera conectado este o solamente conectado este. ¿Okay? Es como apagar y prender.
Si lo dejamos en punto 5 vamos a tener 50% para este y 50% para este. Entonces vamos a ver un objeto que es transparente o que va a tener cierta transparencia, pero que va a estar respetando las opciones de transmisión, tanto para Eevee como para Cycles. En este caso, si se fijan, es un resultado menos esperado o menos espectacular dentro de este elemento, pero podemos jugar un poquito con esto para que tengamos el resultado que estamos buscando. En este caso podemos jugar un poquito con esto, para hacer que el objeto se vea transparente, completamente o menos transparente. Y también jugar un poquito con las opciones de transmission para que este objeto se vea más o menos transparente, dependiendo de lo que estemos buscando para nuestro acabado. Y también depende del roughness. Si nosotros subimos el roughness aquí y le damos más importancia a la parte de abajo, pues este material se va a ver afectado de diferentes maneras. Entonces es una combinación de ambos elementos y como les decía, un resultado es mucho mejor que el otro, dependiendo cuál sea como el acabado que estamos buscando. También dentro de Eevee podemos modificar y volver a cambiar a Eevee estas opciones dentro de Screen Space Reflections para activar la refracción, y esto también nos va a dar chance de modificar algunas opciones dentro del Screen Space Reflections, que es justamente para tratar de optimizar esta opción de la transparencia. Este justamente nos permite aumentar el thickness, que va a hacer que se vea más transparente o menos transparente, aunque esto también afecta a los otros materiales que tengan ciertas características similares. Y podemos modificar algunas opciones dentro de esto. También podemos modificar aquí a subirle un poco la resolución al viewport y seguir trabajando con los materiales, con el material, para tener el resultado o el acabado que estemos buscando. Ok, vamos a terminar de configurar nuestro material. Para eso voy a resetear un poquito las opciones que hemos modificado. Voy a ir a mi pestaña de Eevee, Screen Space Reflections, y voy a utilizar Backspace o la tecla de borrar para resetear estos valores. Si yo modifico esto y le pongo resetear, nos va a resetear bueno, le pongo backspace, nos va a resetear al valor que teníamos originalmente. Es cosa de modificarlo tantito y regresar y nos resetea. En este caso se quedó en punto 2. También voy a bajar en esta parte el roughness y recuerden que estoy dentro de Eevee ahorita. Voy a cambiar esta opción y la voy a regresar a opaque. Esto lo que va a hacer es que nos va a generar nuestro material un poquito como más estándar como lo teníamos originalmente. Voy a activar dentro de la pestaña de los materiales hacia abajo, me voy a esta opción que dice Settings, y aquí adentro tengo esta opción que dice Blend Mode, que es donde modifique abajito. Tengo esta que se llama Screen Space Reflections, la voy a activar y esto nos va a dar la transparencia y las refracciones que necesitamos para que este plástico o este material se vea como plástico. Y vamos a utilizar esta opción para modificar un poco esta refracción que tiene. Son valores muy pequeñitos los que tenemos que modificar para que regresemos a esta opción que tenemos. Y el roughness nos va a ayudar a que se difumine un poco esta transparencia. Con esto vamos a lograr que se parezca más a Cycles, entre Cycles y Eevee. Entonces esta es la opción de Eevee y esta es nuestra opción de Cycles. No vamos a hacer que se vean completamente iguales, pero vamos a hacer que se parezcan un poquito más entre ellos. En este caso, Cycle se ve un poco más rojo, más encendido el color, que con Eevee, que se ve un poquito más apagado. Esto lo podemos modificar, obviamente. Si regresamos de nuevo a esta opción y modificamos, bueno, tenemos que estar, no vamos a ver nuestras opciones de refraction si no estamos parados dentro de Eevee. Entonces tengo que estar en Eevee acá para modificar un poquito estas opciones. Al final, dependiendo de la selección que tengamos del motor de render, es la salida. Entonces si tenemos Eevee va a ser, renderizar con Eevee. Pero si tenemos Cycles va a renderizar con Cycles. Aunque yo esté parado aquí, siempre va a renderizar en Cycles, porque esta es la salida al final, ¿no? Entonces nada más hay que tomar eso en cuenta. Ahorita lo estoy cambiando simplemente por estar tratando de configurar los materiales que se parezcan lo más posible. Ahora sí podemos utilizar thickness un poquito, modificar algo de esta apariencia del plástico, ya que tenemos medio configurada esta parte. Regresamos al material y ahora sí vuelve a aparecer nuestro Screen Space Reflections y podemos modificar aquí ligeramente para que se parezca más al elemento que estamos buscando. En este caso lo vamos a dejar como en punto 2, yo creo, dependiendo obviamente de sus configuraciones. O punto 1 creo que está bien. Y vamos a ver la diferencia entre Alpha Blend, que se ve un poquito más parecido al material que teníamos, pero perdemos
un poco esa capacidad de refracción tan específica que veíamos. O podemos poner alpha clip, se ve un poco similar al opaque que teníamos, o alpha hash, que se va a ver un poco más transparente. Entonces tenemos que buscar una característica que sea similar. Alpha blend, por eso lo sabíamos pasar al principio, es el que más se parece, pero obviamente va a depender un poquito de cómo se esté modificando esto. Este tiene un mejor resultado para cuando solamente queremos la transparencia y esta translucencia, esto que se está generando, que Alpha Blend, que va a utilizar como el material como original, y dependiendo cómo estemos trabajando esto se va a ver más o menos uno u otro. Entonces es una combinación de ambos, por eso hay que trabajarlo como en .5 alrededor y tratar de modificar esto ligeramente para poder lograr el acabado que estamos buscando. Este nos va a dar como las caras traseras. Creo que es lo que podemos modificar. Y ya, dependerá del resultado que necesitemos, que sea uno u otro. En este caso también lo que podemos hacer es modificar un poco los tonos, ¿no? A lo mejor hacer que sea más brillante para que sea más brillante este elemento. O bajarle un poquito el roughness, subírselo, dependiendo lo que estemos buscando, el acabado que estemos buscando, podemos bajar esto. Tenemos el transmission roughness, que va a hacer que esto se vea, bajar el roughness acá y subirle al transmission roughness, que va a hacer que se vea menos, un poquito como el mismo efecto, pero sin utilizar el roughness directamente. Y entonces podemos ya probar cuál es el acabado que estamos buscando. En este caso voy a cambiar a Cycles para poder ver Eevee, en este caso, y Cycles en este caso. Y aquí ya se parecen ligeramente más, aunque este sigue siendo mucho más rojito. Tenemos como el resultado de ambos. ¿Vale? Entonces lo único que hace falta es ya darle salida a nuestro render. En este caso solamente estamos configurando uno u otro material. En el caso de Cycles vamos a dejarlo en 32 y en Denoise, pero en realidad el que importa es este. Aquí la cuestión es que si yo trabajo el render directamente o le pongo F12, voy a tener la configuración de este y no de esta parte. Entonces si le pongo F12 con esto, mi render va a estar trabajando, vamos a ver el progreso acá abajo, y va a tratar de renderizar y renderizar y renderizar y renderizar hasta acabar, para quitar como todo el ruido que tenemos acá, etcétera. Pero es un proceso mucho más tardado que simplemente el visualizador que tenemos aquí. Que recuerden, este es porque estamos trabajando en el viewport y estamos trabajando en render, viewport y render. Entonces este va a tardarse un poco más en procesar, pero va a tener un mejor resultado porque tenemos una configuración muy diferente, ¿vale? Ahora voy a esperar a que termine como este render, ya ahorita lleva el 50% para ver qué tanto tarda con esta configuración. Llevamos 40 segundos para un acabado similar a esto. Ahí vamos, son 50 segundos ahorita, ya lleva el 90% prácticamente. Y en el 100%, o sea, con toda la configuración que tenemos acá, se va a ver nuestro render de esta manera. Si se fijan, este es un 50% el tamaño, recuerden, lo modificamos en las proporciones. Prácticamente se le fue el ruido. Aquí todavía tenemos algo de ruido, pero esto es justamente por la configuración tan diferente que tenemos. Entonces vamos a tener un acabado mucho más limpio, mucho más pulcro, y va a ser un resultado bastante bueno. En el caso que cambiemos a Eevee, voy a seleccionar y voy a apretar F12, y prácticamente tenemos el resultado al instante. Es básicamente lo que estamos viendo aquí. Se fijan, es bastante bonito también el renderizado. El único problema es que perdemos un poco de intensidad en el color, pero se ve bastante bien también. Entonces es un resultado bastante óptimo que podemos ir decidiendo cuál es el mejor resultado que o que estamos buscando y para qué queremos este render, obviamente. Entonces, este es Eevee, este es Cycles. Se fijan, simplemente es un poco la diferencia entre el color. Y obviamente si hay características que no se ven por completo dentro de nuestro renderizado, porque está configurado para que funcione así. Entonces, será cosa de decidir cuál es la mejor opción para nuestros renders. Como quiera que sea, ya que hagamos nuestra animación, les voy a enseñar una opción extra que podemos trabajar con Cycles o con Eevee para nuestros renders en la secuencia, en la animación misma, para que no se haga eterno nuestro render. Pero eso va a ser ya que tengamos nuestra animación terminada.
y que decidamos al final qué motor de render vamos a utilizar. Cualquiera de los dos es óptimo de todas maneras. Aquí, por ejemplo, perdemos los reflejos sobre estas superficies, un poquito sobre esto, aunque aquí sí lo tiene. Dependiendo también el ángulo, obviamente, si seleccionamos el objeto y lo manipulamos, vamos a ver algo de esta manera. Tenemos estos reflejos, esto es Cycles, y esto sería Eevee. Se fijan, sí perdemos cierta información, pero ganamos en rapidez, ¿no? Es básicamente instantáneo el render, y en este se tarda bastante más, pero tenemos algunas opciones extras. Entonces, todo dependerá de qué es lo que estemos buscando en nuestros acabados, nuestros renderizados, que nos va a dar uno u otro resultado, ¿va? Pero esta es la configuración básica, vamos a dejarlo hasta aquí. Y en todo caso, si necesitamos modificar algo ya para nuestra salida de render, lo haremos ya que tengamos la animación.